Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 1 distancia que estoy grabando en diferido. Esta clase no es en directo porque quiero avanzar materia, ya que en las clases a distancia son solo una a la semana, mientras que en las presenciales tengo muchas más horas y tengo que seguir el mismo ritmo. Bien, esta clase es la número, no me acuerdo ahora mismo. Estamos en la clase 17, entonces esta va a ser la clase 18. En la mediateca, recuerden que tienen aquí todos los vídeos que estoy haciendo, y en la lista pueden poner Eduardo Madrid, pueden poner, bueno, en fin, ya tienen el enlace en el aula virtual, como bien saben, en el aula virtual, aquí en nivel 1 distancia, están los vídeos en este enlace. Lista de clases grabadas, lengua 1, 2025-26, mediateca y YouTube. Y también están los listados del año pasado. Y esto mismo también en nivel 2, porque muchos de estos vídeos también los utilizaré para nivel 2. Entonces esta clase también es de nivel 2. Bien, entonces lo que iba a contar es que estábamos analizando palabras de morfología. Habíamos visto cómo se clasifican las palabras, habíamos visto los morfemas que tienen, ¿vale? Aquí está esto, que es más sencillo que la tabla. Y en esta sesión voy a hacer estos ejercicios de la página 12. Voy a ver cuántos puedo hacer y si me caben en un solo vídeo o tengo que hacer dos. Bien, entonces el ejercicio 1 dice: analiza las siguientes palabras diciendo en cada una la palabra, ¿no? En este caso pondríamos arboleda, el lexema sería árbol, los morfemas, en este caso sería el morfema derivativo sufijo eda, ¿no? Y aquí el tipo morfema acabo de decirlo, que sería el morfema derivativo sufijo eda. Entonces, en vez de hacer esta tabla, yo lo que voy a hacer es hacer las palabras, analizarlas. Y para ello tengo ya hecha la pizarra de clase, que es la solución tal como quiero que hagan ustedes los ejercicios en el examen. En el examen yo pondré 2, 3 o 4 palabras según salga el examen, y ustedes tienen que segmentarla en morfemas, el lexema y los demás morfemas, y decir de qué tipo son: simple, derivada, compuesta o parasintética, y luego clasificarla según el tipo de palabra: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, lo que sea, ¿vale? Entonces, en nivel 1 voy a ser menos exigente porque hay algunos constituyentes de la palabra que son un poco complicados, y en nivel 2 sí que las podemos hacer completas, ¿eh? Entonces, aquí tienen, si hace una captura de pantalla, la pizarra en la que resolví estas palabras del primer ejercicio de la página 12. Este ejercicio de aquí. De todos modos, yo lo que voy a hacer es hacerlas ahora todas otra vez para que vean el proceso de cómo las analizamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí sí tengo sitio. No, esta página está llena, un momento. Vale, aquí tengo sitio. Bien, entonces esto es el ejercicio 1, página 12 del tema 1 de nivel 1, ¿vale? El nivel 2 es otra página, ¿vale? Y otra página y otro tema. No me acuerdo ahora cuál es, ¿vale? Pero puede que salgan los mismos ejercicios, y en todo caso hay que saber hacerlo. Bien, entonces hemos dicho arboleda, y lo podemos hacer así en columna, la división, el análisis de esta palabra por morfemas, para que no tengamos que escribir muy chiquitito debajo si lo hacemos por guiones. El análisis por guiones sería así, ¿vale? Entonces, quita, sol, lexema, esto es una palabra compuesta, in, moral, morfema derivativo prefijo, moral, lexema, palabra derivada, adjetivo, ¿no? Esto lo hacía con un programa
que se llama editor de análisis sintáctico, que también vale para analizar oraciones y que también podía analizar palabras. No las analizaba automáticamente, es un editor, es decir, yo dividía la palabra y decía debajo de ella cada cosa. Un día en alguna clase les puedo enseñar cómo se maneja ese programa, pero que es más bien para profesores que para alumnos, claro, ya que el programa no tiene inteligencia para saber si está bien o está mal, simplemente presenta las palabras. Entonces, aquí lo estamos haciendo como tenéis que hacerlo, como tienen que hacerlo en el examen, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo en columna, no en guiones, ¿vale? Para que nos quepa todo. Árbol, no hace falta ponerle la tilde, ya que en la palabra arboleda no lleva tilde. Partimos la palabra con un guión, ponemos 2 puntos y esto es el lexema. Ahora lo voy a escribir entero, pero luego utilizaré abreviaturas. Y luego eda es el morfema derivativo sufijo. Y de ahora en adelante los prefijos y sufijos directamente pondré prefijo o sufijo, ya que los prefijos y sufijos siempre son morfemas derivativos. Entonces se supone que, o yo supongo que ustedes saben que un sufijo es un morfema derivativo, ¿vale? Ya veremos que con género y número no lo voy a permitir. Voy a pedir que pongan morfema flexivo de género masculino o morfema flexivo de género femenino, o de morfema flexivo de número plural o de número singular, ¿vale? Pero con los prefijos y sufijos voy a pedir simplemente sufijo, ¿vale? Que es lo más importante. Bien, y aquí había que decir de qué tipo es la palabra según su estructura, entonces ponemos palabra derivada, ¿vale? Es una palabra derivada porque tiene un sufijo que es un morfema derivativo, ¿vale? Y esto es un sustantivo, ¿vale? Los tipos de palabra es algo que ya tienen que saber. De todos modos, hice una breve introducción que creo que también tengo aquí en las fotos. No, aquí ahora mismo no está. Un momento. Vamos a ver. Vale, aquí está. Vale, cuando estamos clasificando las palabras se supone que como estamos en secundaria, estamos haciendo nivel 1 y nivel 2 de ESO para adultos, es decir, de primero de ESO a cuarto de ESO, se supone que ya saben distinguir las categorías gramaticales. Vale, entonces las categorías gramaticales, dicho de manera sencilla, tipos de palabra, pero se llaman categorías gramaticales, son el nombre o sustantivo, ¿vale? Como puede ser mesa, silla, claridad, esperanza, que siempre se ha dicho para niños, ¿no? Persona, animal o cosa, ¿vale? Nombre o sustantivo. Un sustantivo es una persona, un animal, una cosa, un concepto, una idea, ¿no? Entonces aquí están los concretos, los abstractos, los propios, los comunes. Ya veremos el sustantivo con más detalle, ¿vale? Pero un sustantivo es eso. Luego están los pronombres. Y hay muchos, y hay tablas de pronombres, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, los pronombres átonos, mete, nosos, luego los demostrativos, este, ese, aquel, esta, esa, aquella, y luego están indefinidos, bastante, poco, mucho, etcétera, ¿vale? Y los pronombres coinciden a veces con los determinantes, con esto de mucho, poco, bastante, pero hay determinantes que sí que conocemos todos, que son los artículos, pero que entran dentro de esta categoría de determinantes que también se llaman determinativos, ¿vale? En América los llaman más determinativos, en España los llamamos determinantes, ¿vale? Que son el, la, los y las, una, unos y unas, y luego este es aquel, esta es aquella, que también coinciden con los pronombres, solamente que los determinantes acompañan a un sustantivo, ¿vale? Podemos decir esta silla, esta mesa, mientras que los pronombres los sustituyen y nunca está un pronombre al lado de un sustantivo porque entonces sería un determinante, ¿vale? Bueno, adjetivo. Ya sabemos que un adjetivo tiene que calificar, grande, pequeño, bueno, malo, rojo, verde, azul, ¿vale? Los adjetivos califican un sustantivo. Verbos. Los verbos son acciones casi siempre, menos los verbos ser, estar y parecer, que son estados, ¿vale? Pero por lo general son acciones. Cosían, cantaban,
comer, dormir, ¿no? En todas sus formas. Comían, bebían, dormían, dormirán, durmieron, ¿no? Los adverbios indican lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda normalmente, pero los adverbios a veces hay que tener cuidado porque se pueden confundir con determinantes o con adjetivos incluso, ¿vale? Los adverbios acompañan a los verbos normalmente, por eso se llaman adverbios, ¿vale? Porque van al verbo. Entonces tenemos bien, mal, pronto, tarde. Si se fijan ustedes, estas palabras suelen referirse a un verbo, ¿no? Cantó bien, comió mal, llegó pronto, llegará tarde, ¿no? Entonces son palabras que suelen referirse al verbo, pero que también se pueden referir a un adjetivo o a un adverbio, ya veremos más adelante. Y en los adverbios entran las palabras terminadas en mente, fácilmente, rápidamente, ¿vale? Bueno, las preposiciones son una lista que hay que saberse de memoria. En los exámenes suelo poner una pregunta de saberse por lo menos 10 preposiciones en orden alfabético, ¿vale? El orden en el que yo me las sé es el siguiente: a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Y luego mediante y durante, ¿vale? Mediante y durante, aquí la foto no ha salido entera, mediante y durante no están aquí en orden alfabético, pero como son palabras más largas, que tienen más sílabas, ¿no? Las digo al final, ¿vale? En teoría, mediante tendría que ir después de hacia, ¿no? Hasta, hacia, mediante, para, por, ¿no? Y durante, pues después de desde, ¿no? De, desde, durante, en, entre, ¿vale? Yo me las digo al final porque lo recuerdo mejor, y la lista que yo me sabía de pequeño era esta sin mediante y durante porque son palabras que las metieron después los gramáticos. Vale, entonces las preposiciones son estas: a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía, mediante, durante. Conjunciones son estas palabras también invariables que vinculan sintagmas u oraciones. Ya veremos cómo es esto, ¿no? Y, o, pero, sin embargo, porque, aunque, relacionan oraciones, ¿no? Llegó tarde porque se encontró un gato, ¿no? Aunque estudia, suspende el examen, ¿vale? Entonces son palabras que relacionan oraciones. Y luego las interjecciones no las suelo explicar porque no tienen mucha complejidad y no aparecen mucho, que son expresiones para emociones, como ay, uf, a, ¿no? Que ya veremos que hay interjecciones propias e impropias, que ya veremos lo que son. ¿Vale? Entonces, esto son las categorías gramaticales, y en las palabras que estamos analizando ahora mismo, normalmente vamos a tener sustantivos, adjetivos o verbos, o algún adverbio, ¿vale? Entonces, no se preocupen por saberse los pronombres y determinantes, porque no voy a poner en el examen que analicemos morfológicamente pronombres y determinantes. ¿De acuerdo? Entonces, esto... bueno, no sé si lo he dicho, pero todo lo que yo escribo en la pizarra tiene que estar en el cuaderno. O sea, yo cuando me molesto en escribir en la pizarra es porque es algo importante, ¿eh? Entonces, por cierto, esto de clase 8 son las clases presenciales. En las clases a distancia, como bien saben, estamos ya en la clase 17 o 18, ¿vale? Porque he dado muchas más. Además que añadí al principio unas clases de repaso de ortografía que también vienen bien y que conviene verlas. Bien, entonces... seguimos con lo que estábamos haciendo. Este inciso ha sido para recordar lo que son un sustantivo, un adjetivo, un verbo y estas cosas. Y vamos con la siguiente palabra: arboleda, panadería. ¿Vale? Panadería es una palabra que no tendrían que haber puesto aquí, ¿no? Porque es todo el mundo sabe que pan es el lexema, ¿vale? El lexema o raíz. Pero ¿qué pasa con todo lo demás, no? Claro, que es que esto es una palabra un poquito complicada porque, a ver, si encuentro aquí un hueco para
ahora lo borro, ¿no? Para hacer el desarrollo. El desarrollo es una cosa que no vamos a hacer porque es algo que requiere ya más soltura, pero que en la universidad nos enseñaron a hacer muy bien porque vemos de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido aumentando la palabra desde lo más simple a lo más complejo. Entonces sabemos que pan es la palabra de donde viene lo demás, ¿no? Y claro, de pan llegamos a panadero, ¿no? Y de panadero, panadería. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es este az, ¿no? Porque el sufijo de una profesión, ¿no? Cuando dices charcutero, pescadero, lo que sea, es ero, ¿no? Panadero o panadera, por cierto, ¿vale? Entonces, aquí este az parece o bien un interfijo o bien un sufijo, ¿vale? De alguna palabra de quizá ha habido una especie de verbo entre medias, ¿no? De panadear o algo que ha hecho falta para construir la profesión de panadero desde pan, ¿no? Porque no es panero, es panadero, ¿eh? Entonces, como no lo sabemos, voy a borrar esto, ¿vale? Ahora mismo. Y lo que sí podemos decir con lo que sabemos es que az puede ser o bien un interfijo o un sufijo, ¿vale? Si no lo sabemos ponemos las dos cosas, interfijo barra sufijo, porque no estamos seguros, ¿vale? Lo que sí sabemos es que antes de ería no es todo un sufijo, sino que son dos. Es el sufijo de panadero o panadera, y luego ia es la tienda donde venden el pan, ¿vale? Entonces es un sufijo. Ya hemos dicho que no hace falta que pongamos morfema derivativo sufijo, porque con sufijo ya entiendo que estamos haciendo un morfema derivativo. Y luego ia es otro sufijo, ¿vale? El sufijo que nos da el significado de una tienda donde está el panadero, ¿de acuerdo? Entonces esto es una palabra totalmente derivada, ¿vale? Palabra derivada varias veces, ¿no? Palabra derivada y es un sustantivo, ¿vale? Panadería. Vale, imperdible, otra palabra que tampoco tenía que haber puesto porque da bastantes problemas también para una cosa que voy a contar. Bien, entonces, imperdible es una palabra que viene de perder, ¿vale? Y aquí voy a hacer las dos maneras, la de nivel 1 y la de nivel 2, ¿vale? Porque hay una manera un poco más sencilla y otra más compleja. Im es el prefijo que indica que no se va a perder, ¿no? Viene de perder la palabra, y de perder tenemos imperdible, ¿no? Entonces esto es el prefijo, im. Ahora, el lexema es perz, ¿vale? Recuerden que cuando tengamos un verbo como cantar, perder, dormir, el lexema de los verbos se encuentra quitando las desinencias de infinitivo ar, ir, ¿vale? Entonces tenemos en cantar el lexema es cant, ¿vale? En perder el lexema es perz, ¿vale? Y en dormir el lexema es dorm, ¿vale? Entonces lo vemos así enseguida, quitamos ar, ir y aquí tenemos el lexema. Entonces perz es el lexema de la palabra, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa? Pues que tenemos ible, ¿no? Como sufijo para nivel 1, ¿vale? Voy a poner aquí que esto es el sufijo y esto es una palabra derivada, lo voy a poner ya aquí para las dos columnas, palabra derivada, porque tiene prefijo y sufijo, palabra derivada, y es un sustantivo, ya que un imperdible es una palabra que designa este cacharrito, ¿no? Con una aguja, ¿no? Que tiene aquí un muellecito y de aquí sale la aguja para que esto se cierre por aquí, ¿vale? Entonces
hay un pequeño problema aquí que también tenemos que resolver. Por eso digo que esta palabra no tenían que haberla puesto. Imperdible, hemos dicho palabra derivada, pero ¿qué hemos dicho con las palabras que tienen prefijo y sufijo a la vez? ¿No? Pues que, o sea, las palabras derivadas pueden tener prefijos y sufijos, o sea, prefijo, sufijo o ambos, ¿no? Pero si tienen los dos serían palabras parasintéticas, ¿vale? Entonces, si decimos enturbiar, acartonado, ¿no? Porque no existe turbiar, no existe cartonado, estos son palabras parasintéticas. Entonces, ¿existe la palabra perdible? ¿Existe la palabra perdible? Pues la verdad es que no, ¿eh? El otro día me dediqué a comprobarlo. Vamos a poner un momento en Google, y ponemos la RAE, nuestra amiga la RAE, aunque la RAE no es completa, no recoge muchas palabras, pero si ponemos perdible, no existe, ¿vale? Entonces, esta palabra, en principio, podríamos decir que es parasintética, ¿vale? Casi mejor que pongamos parasintética ya que no existe imperdible, pero es que no es lo mismo, o sea, este prefijo que indica que no, que algo que no es, como imparcial, inmoral, incompetente, ¿no? Es porque es antes de p, ¿no? El prefijo realmente es in y n, im o in es el prefijo que indica que no. Pero esto no es ninguno de los prefijos frecuentes que encontramos en las palabras parasintéticas, de enturbiar, acartonado, embalaje, aterrizaje, ¿no? Que suelen ser a o en, ¿vale? Entonces, es que realmente es derivada. Lo que pasa es que la palabra perdible no ha sido recogida en el diccionario y tampoco designa nada que conozcamos, pero la palabra se puede formar cuando se construye. O sea, perder, perdible, imperdible, O sea que es que también podríamos decir derivada, aunque no exista perdible, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa con esta palabra, que podemos poner derivada o parasintética y podemos alegar razones para las dos opciones, Pero bueno, con la opción 2, o sea, la opción más avanzada para nivel 2, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, nivel 2, nos implica, nos obliga a señalar una cosa que no he dicho todavía. Sí que lo he dicho en algún vídeo, pero que vamos a repetirlo. Im, el prefijo, de esto no hay duda. Morfema derivativo, prefijo. Perd es el lexema, que ya lo hemos dicho. Pero de perder ya hemos dicho, y si no lo he dicho, lo digo ahora, que hay aquí unas letras muy importantes. Cantar, ¿vale? Perder y dormir. La A, la E y la I son letras muy importantes porque se llaman vocal temática. La vocal temática de los verbos. Y esta vocal temática se mantiene en palabras derivadas de verbos, ¿vale? La vocal temática es parte de la desinencia verbal y se conserva en muchas formas verbales y esto es muy importante, palabras derivadas de verbos. Derivadas de verbos. Entonces, seguimos con nuestro esquema. Estoy haciendo aquí un pequeño caminito de flechas, ¿vale? Con la vocal temática, porque si tenemos, por ejemplo, habitar, ¿no? Tenemos aquí el verbo habitar y ¿qué pasa? Pues que si yo digo habitaba, ¿no? Pongo aquí el verbo de yo o él, ¿no? O ella, habitaba, ¿no? Aba, todo ello es el morfema flexivo de sinencia verbal,
¿verdad? Pero dentro de esa designancia verbal, la primera A, que es la que coincide con la A de habitar, es la vocal temática, ¿vale? Realmente dentro de la designancia verbal, por eso digo que es parte de la designancia verbal, la A es la vocal temática. ¿Y qué pasa con las palabras derivadas de verbos? Pues que de habitar podemos tener habitable o inhabitable, ¿no? Entonces, en habitable tenemos la A, que es la vocal temática, aquí, ¿vale? Y en habitación, pues de habitar, habitación. Entonces, habitación. Entonces, la A de habitación, la segunda A, es la vocal temática, ¿eh? Entonces, voy a aprovechar a leer de los apuntes que tenía aquí esto ya escrito, que es esto, ¿no? Que digo, ¿cómo se hace un análisis complicado, ¿no? Pues nos preguntamos de dónde viene la palabra, por ejemplo, configuración, ¿vale? Viene de configurar, que es un verbo, y esto viene de figurar, ¿no? Y aún así podríamos decir que viene de figura. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto que está el verbo figurar. Entonces, esto es un verbo que acaba en ar y tenemos configuración y claro, la A de figurar es la vocal temática, ¿vale? Y luego ción, el sufijo, ¿vale? Con prefijo, figur, lexema, A, vocal temática y ción, sufijo. Palabra derivada, sustantivo. Esto sería lo que el análisis completo como lo estamos haciendo. Y aquí recuerdo lo que es la vocal temática. Tenemos las tres conjugaciones, ar, er, ir. La vocal antes de la R del infinitivo es la vocal temática, que es que se va a repetir en muchas designancias verbales. Cantaba, cantaría, ¿vale? Y en los verbos de primera conjugación se conserva la A, mientras que los de la segunda y la tercera será E o I, va variando, ¿eh? Y cuando se formen palabras derivadas de un verbo también se puede conservar la vocal temática. Como figura o figurar, el verbo figurar, tenemos figuración, configuración, ¿vale? Aquí lo pongo en amarillo, ¿vale? Figurar, figuración, configuración, ¿vale? Entonces, la vocal temática hay que ponerla en nivel 2. En nivel 1, si no la ponen, lo doy por bueno porque estamos en nivel 1, pero en nivel 2 hay que ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en sufijos como estos sufijos frecuentes que digo, ble, ción, al, ismo, miento, va a haber muchas veces que al venir la palabra de verbos va a estar la vocal temática. Entonces, imparable viene de parar, entonces imparable, ¿no? Parar, parable, ¿no? Imparable, ahí está la vocal temática. Extraer, hemos dicho que la E a veces es una E o una I, ¿no? Entonces, extraer es extraíble y la I, a ver si puedo marcar solo la I es la vocal temática de extraer, ¿vale? No puedo marcar solo la I, entonces es la I, ¿vale? La I es la vocal temática del verbo extraer, ¿vale? Publicar, publicación, entonces publica, la A es la vocal temática de publicar, publicación. De habitar, habitación. Explicar, explicación, ¿eh? Todo esto es la vocal temática. El sufijo al viene de adjetivos de globo, global, perdón, son adjetivos que vienen de sustantivos, entonces aquí no hay vocal temática porque estas palabras no vienen de verbos, ¿vale? Globo, global, ley, legal, ¿vale? Nacional tampoco, aquí nación, nacional, nacionalismo, capital, capitalismo, ¿no? Pesar, pesimismo, ¿no? Pesar, el sustantivo pesar, el dolor, la tristeza, ¿vale? Pesimismo, no el verbo pesar, ¿vale? Miento sí que viene de verbos. Calentar, calentamiento. Sentir, sentimiento. Mover, movimiento, ¿vale? No me deja poner solamente la I porque no tiene bastante. Voy a ver si lo hago esto más grande, si me deja, ¿vale? Entonces, sentir, sentimiento, no me deja, ¿vale? Mover, movimiento, ¿vale?
Bueno, pues que sepan que es la E de los verbos que acaban en er o en ir, la vocal temática va a ser o una E o una I, ¿vale? Sentimiento, movimiento, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos modernizar, que es un verbo, entonces tiene la A aquí de infinitivo, que es la vocal temática en los verbos acabados en ar, er, ir. Y luego en los participios verbales, escondido, enamorado, aquí tenemos trabajo cuando analizamos estas palabras, porque tenemos escond, del verbo esconder, ¿no? Luego la I, que va a ser la vocal temática de esconder, ¿vale? Y luego el sufijo va a ser solo la D, y luego la O, A, OS, AS van a ser los morfemas flexivos, ¿vale? Ya veremos ejemplos. Y luego enamorado, pues de enamorar, la A, ¿vale? Y aquí hago aquí un recordatorio de que la vocal temática solo aparece cuando la palabra es un verbo o proviene de un verbo. Modernizar, modernización, ¿vale? Venga, pues seguimos con los ejercicios porque he tenido que hacer esta explicación entre medias para poder hacerlos, ¿no? Y todo esto venía con imperdible. Entonces, imperdí, la I es la vocal temática, que la señalamos como VT, ¿vale? Lo pongo por aquí, vocal temática, para que se sepa. Y luego, ble es el sufijo, ¿vale? Y ya hemos dicho que es una palabra derivada sustantiva, que es un sustantivo, perdón. Palabra derivada y es un sustantivo, ¿vale? Bueno, seguimos con los ejercicios que estábamos aquí. Imperdible, cosían, ¿vale? Y creo que ya voy a mostrar las palabras que tengo ya hechas para ir un poco más rápido, ¿vale? Porque lo tengo aquí del año pasado. Entonces, ¿dónde están? No lo tengo. No lo tengo, estos son unos ejemplos y no está aquí, entonces tengo que hacerlo. Vale, entonces cosían, el verbo cosían, ya hemos dicho que es un verbo, ¿vale? Solamente hay que decir esto, de coser, cos es el lexema. Y luego ian, ¿vale? Realmente la I podríamos decir que es la vocal temática, pero que podemos decir aquí morfema flexivo, desinencia verbal, ¿vale? Porque los sufijos, las desinencias verbales no son sufijos, son morfemas flexivos como el género y el número, ¿vale? Cuando estábamos aquí explicando esto, recuerden las clases anteriores, los morfemas flexivos son el género y el número y las desinencias verbales. Los morfemas derivativos son los prefijos y los sufijos y los interfijos, ¿vale? Entonces, las terminaciones de un verbo, sea cual sea el tiempo verbal, son morfemas flexivos. Bien, seguimos con los ejercicios. Hemos dicho, ahora la palabra cosían, lavacoches, ¿vale? Lavacoches es una palabra compuesta, ahora la veremos, perdón, que no he terminado el cosían, que es una palabra simple, y es un verbo, ¿vale? Ahora tenemos lavacoches, ¿vale? Lavacoches es, tenemos lava, que va a ser un lexema, ¿vale? Es una palabra que está formada de dos palabras, lavar y coches, ¿no? Entonces aquí un lexema y luego coche va a ser otro lexema y luego la S de morfema flexivo de número plural, ¿vale? Realmente a mí me daría igual que la S no la pusiéramos si pusiéramos lava, lexema y coches lexema, porque la palabra está lexicalizada, que se dice, en plural. No hay, por ejemplo, pisapapeles, no existe la palabra pisapapel, es pisapapeles, ¿no? Siempre va a estar en plural. Entonces, yo esto lo he visto en un libro de bachillerato con la S separada,
Y bueno, pues si hay que ponerlo se pone, ¿no? Pero que realmente la S ya va incluida, digamos, en la palabra tal como está construida, ¿vale? Lavacoches, venga, lo ponemos con la S separada, pero si lo pusiéramos todo junto, o sea, lava, lexema y coches, lexema, a mí me vale. Esto es una palabra compuesta, ¿vale? Palabra compuesta y es un sustantivo. En nivel 2, si queréis, si quieren ustedes, pueden separar la A como vocal temática, ¿vale? La lava, del verbo lavar, entonces la A esta es la vocal temática. Entonces lav sería el lexema, A vocal temática, coche lexema y S morfema flexivo de número plural, ¿vale? Ya sabemos que en América dicen auto al coche, entonces no sé cómo será un lavacoches, será un lavaautos o algo así. Autolavado, ¿no? Que también pone a veces en los túneles de lavar los coches. Vale, pues seguimos. Lavacoches, pisapapeles, justo está aquí pisapapeles, ¿vale? Pisapapeles, ¿vale? Entonces vamos a poner pisa entero, aunque realmente sería pis de pisar, ¿vale? Entonces esto sería uno de los dos lexemas, papel será el otro lexema y luego la ES de morfema flexivo de número lo podemos abreviar con una N punto, con un redondelito plural para indicar esto. Y realmente también pasa lo mismo, que pisa podría ser lexema y papeles el otro lexema, ya que la palabra está lexicalizada. Es una palabra compuesta y es un sustantivo. Vale, siguiente palabra es casona, ¿no? Casona, ¿vale? Es una casa grande o algo así, entonces cas de casa va a ser el lexema, ¿vale? Y luego ona va a ser el, voy a ponerlo entero, morfema derivativo, sufijo, aumentativo. ¿Vale? Había sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos, entre otros tipos, o sea, hay muchos tipos de sufijos, pero hay unos que se llaman sufijos apreciativos, ¿vale? Voy a hacer aquí un breve inciso para recordar lo que son los sufijos apreciativos, que son los diminutivos, ¿vale? Como hito, illo, ¿vale? Los aumentativos, ¿vale? Que son on, ona, azo, etcétera. Y luego los despectivos, que indican desprecio, ¿vale? Los despectivos como ucho, astro, ¿no? Como padrastro, ¿vale? Estos son sufijos despectivos, ¿vale? Entonces estos se llaman sufijos apreciativos. No hace falta indicarlo en un análisis de palabra, pero si lo indican, pues queda muy bien, ¿vale? Casona. Entonces esto es una palabra derivada porque tiene un sufijo. No es lo mismo una casa que una casona, ¿no? Ha cambiado el significado. Y esto es un sustantivo. Vale, siguiente palabra es momentito, ¿vale? Momentito, vamos a seguir por aquí, momentito, ¿vale? Entonces moment va a ser el lexema y luego hito es el morfema derivativo, sufijo, diminutivo. Si solo ponen sufijo, vale, pero si ponen sufijo diminutivo, mejor. Y si ponen morfema derivativo, sufijo diminutivo, mejor todavía. ¿Vale? Sufijo diminutivo. Momentito, entonces, es una palabra derivada y es un sustantivo. Vale, tenemos inaudible,
Inaudible viene del verbo oír en latín. Entonces, claro, todo el mundo conoce la palabra audio, ¿no? Y la palabra vídeo, que en España decimos vídeo y en América dicen video, ¿no? Entonces, esto en latín es yo oigo, audio es oigo, yo oigo, ¿vale? Y vídeo en latín significa yo veo, ¿vale? Veo, ¿vale? De vídeo ha caído la D, entonces de latín clásico a latín vulgar o lo que sea va evolucionando, entonces dirían veo y luego veo, ¿no? Y luego de audio, aquí tiene lo que la I se acorta al desaparecer la D, perdón, y se convierte en una yoz que se llama, entonces la AU, que ya saben que en latín por ejemplo, la palabra oro, ¿no? Aurum, cae la M y luego esto pasa a oro, ¿no? Entonces la AU es un diptongo que luego en castellano se queda como una O. Entonces audio sería oyo, ¿no? Y en vez de oyo se dice oigo, ¿vale? Porque ahí luego ya se ha regularizado. Pero bueno, que lo que tenemos que recordar es que audere, ¿no? Es el verbo oír en latín, ¿vale? Y por eso tenemos inaudible. Existe la palabra audible, ¿verdad? Entonces esta palabra no es parasintética, ¿vale? Porque existe también audible, ¿vale? Entonces no es parasintética. No es parasintética. Las parasintéticas tienen que tener prefijo y sufijo a la vez, ¿vale? Entonces in será el prefijo. Morfema derivativo, prefijo. Aud, del verbo audere en latín, que en español es oír, ¿no? Pero que aquí se ha conservado el cultismo, ¿vale? Es una palabra culta. Esto será el lexema, la raíz de la palabra. Luego, ible, podríamos decir sufijo para nivel 1, pero vamos a separar ya la vocal temática para nivel 2, ¿vale? Y luego ble, el sufijo. Morfema derivativo, sufijo. ¿Vale? En nivel 1 podríamos decir in, prefijo, aud, lexema, y luego ible, el sufijo. ¿Vale? Inventemos la i con el ble, ¿vale? Para que sea más sencillo. Pero vamos, que yo creo que ya los de nivel 1 se tienen que estar acostumbrando a esto de la vocal temática, a ver si lo pueden poner también cuando lo pidan el examen, ¿vale? Y si no, pues ible, sufijo y ya está. ¿Y qué queda por aquí? Antisocial. Vale, antisocial, ¿vale? Es una palabra que tiene el prefijo anti, prefijo, y luego social, bueno, en nivel 1 si ponen social entero, pues igual lo acepto, ¿vale? Pero realmente social viene de socio, ¿vale? Ya hemos dicho que al es un sufijo frecuente para hacer adjetivos, global, legal, ¿vale? La palabra global viene de globo, la palabra legal viene de ley, ¿vale? Tenemos aquí, voy a ponerlo aquí, globo, global, ¿vale? Comercio, perdón. Comercio, ¿qué adjetivo nos da? Comercial. ¿Vale? Tenemos aquí el sufijo al. Y si decimos socio, tenemos la palabra social. ¿Vale? Obra social o lo que sea, es un adjetivo. ¿Vale? Estos son sustantivos y estos son adjetivos. ¿Ven? Entonces aquí se ve cómo funciona el sufijo al para hacer adjetivos. Entonces, de socio, ¿qué nos queda como lexema? Soci. Aunque acaben vocales un poco es así de raro, ¿no? Soci, lexema. Y luego al va a ser el sufijo que hace adjetivos. Un sufijo denominal adjetival, que se diría en la universidad, ¿vale? El que viene de un nombre denominal y forma un adjetivo adjetival, ¿vale? Entonces esto es un adjetivo. Entonces esto sería palabra derivada
que tiene prefijo y sufijo y tampoco existe social, ¿no? Entonces no es parasintética, ¿vale? Es palabra derivada. Y luego es un adjetivo, hemos dicho. Adjetivo. Y aquí se me había olvidado clasificar inaudible. Es una palabra derivada y es un adjetivo también. ¿Vale? Todos los adjetivos, o sea, todas las palabras que acaban en ble, audible, inoxidable, contestable, lo que sea, pues eso son adjetivos. Vale, entonces esto sería este ejercicio, ¿vale? Hemos dicho que este es el ejercicio 12 de la página 1 de los apuntes de nivel 1 que estoy haciendo aquí. Y voy a parar aquí la grabación porque ya se ha alargado bastante y otro día continúo con el ejercicio 2 y los ejercicios siguientes. Así que nada más, esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase.